Bien, este va a ser el primer video de la materia teoría de circuitos. Yo voy a usar estas presentaciones que ven acá, que están en la carpeta que tenemos compartida. Y bueno, van a ver que tienen muchas cosas que saqué del libro. El libro que vamos a estar usando es este que está acá, Introducción al análisis de circuitos, de Boylestad. También está en la carpeta. Y este libro tiene varios anexos, varios como capítulos aparte, que también saqué cosas de ahí. Así que cuando tengan alguna duda pueden ir al libro o a los anexos. Se van a dar cuenta enseguida de qué parte del libro está por las imágenes que van a ver. Bien, cualquier duda que tengan, que surja de todos estos videos que vamos a estar viendo, me pueden escribir acá, a este mail, y bueno, yo veo la forma de contestarles si se lo contesto por escrito, o por ahí nos podemos conectar por Skype, por ejemplo, o yo puedo hacer algún video también para que esa duda que tienen ustedes la compartan con todos sus compañeros. Y bueno, eso por ahora es la manera que tenemos de interactuar entre nosotros, pero no duden en escribirme cuando tengan algún problema. Bien, esta es una materia que tiene algo de teoría, pero más que nada son ejercitaciones. Siempre antes de los ejercicios hay una pequeña introducción, o durante la introducción teórica hay ejercicios que es muy recomendable que los vayan haciendo, por más que estén resueltos y demás, que ustedes lo intenten hacer solos y que después chequen con el resultado que hay acá en la presentación o en el libro. Eso es importantísimo que lo vayan haciendo. Igualmente yo algunas cosas le voy a pedir que me lo entreguen. Eso lo vamos a ir hablando durante los videos. Bien, vamos a hacer lo más corto posible los videos, de media hora, para que no se haga tan pesado. Así que arranquemos. La primera parte es prácticamente la introducción de corriente, voltaje y resistencia. Son temas que yo sé que los vieron en física, lo vieron anteriormente. Así que vamos a ir un poquito más rápido, pero está bueno siempre repasar todo esto. Bien, arrancamos. Vamos a ver también una breve introducción a corriente eléctrica, comenzando por el modelo atómico de Bohr, que es este que está acá, donde un átomo tiene un núcleo, digamos, que está cargado con partículas positivas, también tiene partículas neutras, y orbitando ese núcleo hay la misma cantidad de partículas con carga negativa, que son electrones. Las partículas con carga positiva son, como ya saben, los protones, y la cantidad de partículas positivas es igual a la negativa, por lo tanto podemos considerar que el átomo de cualquier material es neutro, eléctricamente neutro. Bien, bueno, los electrones se reacomodan en esas órbitas, no de cualquier manera, sino que tienen como máximo una cantidad por órbita que responde a esta formulita. Por ejemplo, en la segunda órbita, si yo reemplazo n con el número de órbitas, deberían como máximo caber 8 electrones, que es lo que pasa con todos los átomos, y así sucesivamente. En la última órbita, que por lo general no se llega a completar, la cantidad de átomos que hay en esa órbita me da la valencia, perdón, la cantidad de electrones que hay en esa órbita me da la valencia del átomo. Bueno, hay una fuerza de atracción entre los electrones y el núcleo que permite que el electrón no se escape, digamos, del átomo, y esa fuerza es una fuerza de tipo eléctrico, que es la fuerza de Coulomb. La conocida formulita es esta. Esa fuerza es directamente proporcional a las cargas, la cantidad de carga entre las dos partículas, o entre el núcleo y el electrón, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto me quiere decir que las partículas cargadas negativamente, o los electrones, a medida que se van alejando del núcleo, tienen una fuerza muchísimo menor que las atrae. Por lo tanto, son más fáciles esos electrones, los que están en órbitas superiores, de abandonar el átomo
y de convertirse en electrones libres, que eso es lo que nos interesa a nosotros para estudiar, digamos, los conductores, por ejemplo, cómo hacen para poder transportar cargas o corriente. Bueno, definición de voltaje. Bueno, voltaje. Veamos cómo podemos generar una fuente de voltaje. En principio, separando las cargas positivas de las cargas negativas, ya tenemos una fuente de voltaje. Vamos a verlo a nivel atómico. Por ejemplo, tomemos el átomo de cobre y separemos el último electrón del átomo. Entonces, cuando hacemos eso, vemos que tenemos el átomo que en ausencia de ese electrón va a tener una carga positiva, porque recuerden que habíamos dicho que era eléctrico cuando tenía todos los electrones, era eléctricamente neutro. Entonces, si yo retiro un electrón, va a quedar una región con carga positiva igual a la carga en valor absoluto de un electrón, pero positivo, porque justamente le falta un electrón. Y ese electrón que yo retiré, que tiene carga negativa, va a hacer que en esta zona de acá haya una diferencia de potencial. Bueno, un principio similar ocurre en las baterías, que de alguna manera electroquímica se separan las cargas positivas de las cargas negativas. Y también algo similar ocurre dentro de un generador, que genera una diferencia de potencial que también separa cargas. Puede ser un generador de corriente alterna, que luego habrá que rectificar con diodos. Eso también ir viendo en la otra materia electrónica básica. Pero son todas maneras de generar una fuente de voltaje. De voltaje o de tensión. Yo también a veces menciono la palabra diferencia de tensión, o diferencia de potencial, diferencia de voltaje. Bien, ahora vamos a definir voltaje entre dos puntos. Pero antes tenemos que recordar cuál es la unidad de carga que se suele utilizar, y es el coulomb. Y un coulomb de carga es una unidad grande, digamos, que corresponde a la carga que tendrían 6,242 acá, ¿no? 6,242 por 10 a la 18 electrones. Si yo tomo toda esta cantidad de electrones, bueno, toda esa carga, en este caso negativa, corresponde a un coulomb. Pero también puede ser una carga positiva. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir voltaje entre dos puntos? Veamos estos grafiquitos de acá. Lo tenemos en la próxima transparencia. Yo quiero ver qué diferencia de potencia. Acá tengo, en principio tengo cargas separadas, negativas y positivas. Por lo tanto, esto es una fuente de voltaje, ¿no? Están separadas a una determinada distancia de R. Y yo ahora lo que quiero definir, o quiero saber qué voltaje hay, o qué diferencia de voltaje hay entre estos dos puntos. Bueno, para eso voy a tener que tomar una carga de prueba, por ejemplo de un coulomb, como tengo acá, y la voy a tener que mover. Vamos a suponer que está en reposo, una carga negativa en este caso, pero puede haber sido positiva también. Y vamos a suponer que en principio está en reposo esa carga de un coulomb. Pueden ser esta cantidad de electrones, un paquetito con toda esta cantidad de electrones, o simplemente, olvidándonos de las partículas, una carga que tiene un coulomb, que está en reposo. Bueno, yo voy a experimentar, digamos, con esta carga negativa dentro de estas dos cargas más grandes acá, una fuerza de atracción hacia acá y una fuerza también de repulsión que va a hacer que esta carga negativa se pegue contra la positiva. Si yo intento mover esto hacia allá, en aquel sentido, como está acá la flechita, voy a tener que gastar energía, ¿no? Porque justamente tengo esa fuerza que se opone al movimiento que yo quiero hacer. Si yo cuando muevo la carga en aquel sentido y voy midiendo la energía, en el momento que yo tenga gastado un joule de energía,
también voy a estar moviendo, ¿no?, la carga. En el momento que yo haya gastado 1 joule de energía, por definición, en ese punto va a haber 1 volt de diferencia de tensión. Ahora, si yo a esa carga que estoy usando de prueba la llevo hacia el otro lado, donde yo quiero ver qué diferencia de tensión tengo, bueno, y en ese recorrido yo veo cuánta energía gasté. Si a la mitad había gastado 1 joule, hasta acá voy a haber gastado 2 joules. Por lo tanto, también por definición, tengo 2 volts de diferencia de voltaje entre esos puntos. La forma matemática, digamos, de definir voltaje es energía, en joules, por ejemplo, sobre unidad de carga. En este caso son 2 joules de energía sobre 1 coulomb de carga. Si yo hubiese tomado una carga más grande, bueno, los números hubiesen sido otros. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, pero como conclusión, entonces, el cociente entre la energía y la carga que yo estoy intentando mover, eso va a ser la diferencia de voltaje que hay entre estos dos puntos. Si yo tengo mayor diferencia de voltaje, bueno, voy a tener mayor diferencia de voltaje y mantengo constante esa carga de prueba siempre con 1 coulomb. Para hacer este recorrido voy a tener que haber gastado más energía, por eso mismo tengo más diferencia de voltaje. Tengan en cuenta acá que hay en otros lugares del libro, digamos, hay que prestar atención. La W la usa para potencia, ¿no?, que es otra cosa que ya definiremos. En este caso, bueno, es una W en cursiva que representa energía. Bueno, hagamos algunos ejercicios simples. Vamos a determinar el voltaje o la diferencia de voltaje o la diferencia de tensión, la diferencia de potencial entre dos puntos. Si yo gasto, o sea, tengo que gastar 60 joules de energía para mover una carga de 20 coulomb. Bueno, hago el cociente entre la energía que gasto y la carga que moví, y ese cociente me va a dar el voltaje que hay entre esos dos puntos, que me da 3 volts. Por ejemplo, también acá tengo que ver la cantidad de energía que consumí para mover una carga mucho más chiquita, 50 microcoulomb, entre dos puntos. Si el voltaje es de 6, bueno, simplemente tengo que despejar la cantidad de energía de esta formulita de acá, hacer la cuenta. Esto está bueno por ahí para probar o practicar esta notación. Bien, esto me tiene que dar 300 microjoules. Bien, hablamos sobre corriente eléctrica. Ya sabemos que la corriente es el desplazamiento de cargas en un conductor, por ejemplo, pero no solo el desplazamiento en cualquier sentido, porque si tomamos, por ejemplo, un alambre de cobre, vamos a ver, y si pudiéramos ver, digamos, el movimiento de las cargas libres de los electrones en su interior, veríamos que por efecto de la temperatura hay un movimiento aleatorio de electrones, digamos. Yo imagino un corte y pudiese ver ahí qué es lo que pasa con los electrones, cosas que obviamente no podemos hacer, pero si imaginamos eso, veríamos que hay un movimiento de electrones para los dos lados, ¿no? Electrones que se mueven para allá y electrones que se mueven para acá. Pero si el cable está aislado y no tiene ninguna diferencia de potencial, el movimiento neto sería cero, ¿no? Porque la misma cantidad que se mueve para este lado se movería para allá, y así debería ser, ¿no?, para que respetar el balance energético. Si esto no tiene ninguna diferencia de potencial, este cable no tiene ninguna diferencia de potencial, entonces se debe cumplir que el movimiento neto o la corriente tiene que ser cero. Bien, entonces podemos agregar
que solo existe corriente entre dos puntos de un conductor si hay una diferencia potencial o una diferencia de voltaje aplicado entre esos dos puntos. De otra manera, no hay corriente. Y también eso me da lugar a sacar una conclusión de que la corriente o el movimiento de cargas es una consecuencia del voltaje. Si yo tengo de voltaje o diferencia de potencial, yo tengo una diferencia de potencial, entonces en un conductor necesariamente voy a tener una corriente. Después veremos de qué intensidad va a ser esa corriente. Eso nos lo va a decir la ley de Ohm. Pero en principio lo que tenemos que tener bien claro es que la corriente es una consecuencia del voltaje. Bien, desde el punto de vista físico, esa corriente está en un conductor. Eso es muy importante, que hacer la diferencia entre la corriente en un conductor y en un semiconductor. Acá vamos a ver la corriente en conductores, la corriente en semiconductores, lo vemos en la otra materia de electrónica básica. Acá hablemos de la corriente en un conductor. Bueno, la corriente en un conductor está sostenida por portadores negativos de carga, que son los electrones libres. Esos electrones que abandonaron el átomo, por ejemplo de cobre, están disponibles como para, una vez que se encuentren conectados a una diferencia de potencial, se van a empezar a mover y van a producir una corriente eléctrica. O sea, va a haber un movimiento de esas cargas negativas desde el terminal negativo hacia el terminal positivo. Físicamente es lo que está pasando adentro de un conductor. Bueno, para completar un poco más esta definición, podemos decir que la corriente entonces es como hemos dicho, el movimiento neto de cargas en algún sentido, pero también, o sea, importa la cantidad en un determinado tiempo de cargas. Pueden ser que sean poquitas cargas, pueden ser que sean muchas cargas en poco tiempo o en mucho tiempo. Entonces importa la cantidad y importa el tiempo. Bueno, ese cociente de cargas que se movió en determinada cantidad de tiempo va a ser igual a la corriente que está circulando en amperes. Acá tenemos un ejemplo, dice si 6.242 por 10 a 18 electrones, o sea, un coulomb, pasa a través de un plano imaginario, por ejemplo, de esta figura, en un segundo, podemos decir que el flujo de carga o corriente es de 1 ampere. Si yo tengo una diferencia de potencial mayor, puede ser que esa cantidad pase más rápido, o puede ser que pase mayor cantidad en el mismo tiempo. Bueno, ahí voy a estar en presencia de más corriente. Pero en este ejemplo, entonces si yo tengo toda esta cantidad, o sea, un coulomb o toda esta cantidad de electrones pasando en un segundo, voy a decir que en ese momento está circulando 1 ampere de corriente. Van a ver que en la mayoría de las unidades hay un recuadrito en gris con una historia, digamos, de algún científico asociado con el tema que estamos hablando. Está bueno para tener un conocimiento, y también es llamativo la época, ¿no? donde se trabajó con todo esto, donde no había nada, prácticamente nada desarrollado. Bueno, fueron estos científicos que sentaron las bases de todo lo que estamos estudiando. Ejemplos. La carga que fluye a través de una superficie imaginaria, como la figura anterior, en este caso ya no va a ser de un coulomb, sino que va a ser bastante menor, 0,16 coulomb. Dice que toda esa cantidad de carga tardó 64 milisegundos en atravesar ese plano, para determinar la corriente. Bueno, simplemente como para ensayar un poco la calculadora. Son ejercicios muy muy simples, pero está bueno hacerlos para ver que estemos usando bien las herramientas. Bueno, en este caso el resultado da 2,5 amperes. Después tenemos otro similar. Esto se los dejo para que lo vayan haciendo. Y les recomiendo que lo hagan, aunque parezca muy muy fácil, porque en principio, bueno, nos pone un poco en tema.
Bien, algo que es muy importante. Hace un ratito vimos que eh, los responsables, digamos, en un conductor de sostener una corriente son los electrones libres en un conductor, ¿no? Y esos electrones se mueven desde el borne negativo o el polo negativo hacia el polo positivo de esa diferencia de potencial que la puede estar estableciendo una batería. Y bueno, eso va a dar un sentido de corriente desde el borne negativo hacia el borne positivo, pasando por la carga. En este caso la carga es una lamparita. Y eso es lo que ocurre físicamente dentro de un cable. Pero no es el sentido convencional o el sentido que vamos a estudiar en los circuitos de la corriente. Nosotros, cuando analicemos circuitos, vamos a decir que la corriente circula desde el borne positivo hacia el borne negativo. Justamente todo lo contrario que lo que ocurre en la realidad. Pero bueno, por convención se usa eso, que el flujo convencional de corriente va desde el polo positivo hacia el polo negativo. Pero nosotros sabemos que en la realidad hay partículas que sostienen esa corriente que van desde el polo negativo hacia el polo positivo. Bien, hablemos de resistencia. Si yo me hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que determina en un circuito el nivel de corriente ante una determinada diferencia de potencial? No puedo decir por qué. Me puedo preguntar esto. A ver, yo tengo un circuito hecho con conductores. ¿Por qué en ese circuito con una misma diferencia de potencial, si yo varío la longitud del cable, por ejemplo, voy a tener distintas intensidades de corriente? Si me pregunto eso, ahí automáticamente va a aparecer algo que es lo que determina frente a una misma diferencia de potencial, un nivel de corriente diferente. O también me puedo preguntar por qué la corriente es más intensa en algunos circuitos que en otros. Bueno, eso, la respuesta la da algo que se llama resistencia, y es la oposición al pasaje de corriente se debe principalmente a las colisiones y fricciones entre los electrones libres y la presencia de otros electrones o átomos en la trayectoria del movimiento. O sea, ese conjunto de cosas es lo que llamamos resistencia. Físicamente, los portadores de carga van chocándose entre ellos, chocándose con iones, chocándose con átomos, y distintos materiales tienen distinta cantidad de obstáculos, y eso hace que tengan distintos niveles de resistencia. Bien, ¿qué ocurre? Y esto es muy importante: cuando circula corriente por un conductor, el efecto que va a producir es calor o energía en forma de calor. Se va a haber una transformación de energía eléctrica en energía en forma de calor, y eso es debido a la resistencia. Entonces, siempre que hablamos de transformación o pérdidas de energía eléctrica en calor, siempre asociamos una cantidad de resistencia. Bueno, como saben, el símbolo que utilizamos para referirnos a la resistencia es la letra griega omega, y la unidad es el ohm. Bien, la resistencia, ahora sin verlo en forma microscópica, sin ni siquiera tener en cuenta con qué es lo que pasa, digamos, por qué chocan esos portadores y con qué, yo puedo concluir que la resistencia es directamente proporcional a la longitud de un conductor, por ejemplo, e inversamente proporcional al área de ese conductor, y también directamente proporcional a un parámetro que se llama resistividad, que esto sí no depende ni de la longitud ni del área, depende únicamente del material. Esta formulita de acá me está diciendo que a mayor longitud, mayor resistencia; a mayor área, menor resistencia. Y si el material tiene una resistividad alta, digamos, va a ser que
con una determinada geometría tenga una resistencia alta y viceversa. Acá tienen algunos ejemplitos como para profundizar un poco sobre esto que estamos hablando. Bien, ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que me muestra una ecuación que relaciona una diferencia de potencial con una resistencia a un circuito y la cantidad de corriente que circula. O sea, es una ley que me relaciona estos tres parámetros. La corriente va a ser igual a diferencia de potencial, diferencia de tensión o voltaje sobre resistencia. Esto lo puedo ver de esta manera, o puedo pasar esto multiplicando para acá, o puedo verlo de la forma que me sea necesario, pero siempre puedo recordar que B sobre R es igual a I. Esta va a ser la ley de Ohm. En un circuito, por ejemplo, si yo tengo establecida la diferencia de potencial, en el libro por lo general usa la letra E para definir la diferencia de potencial, pero yo lo puedo llamar B corta o como quiera. Entonces, si yo tengo una determinada diferencia de potencial, tengo una determinada resistencia, la ley de Ohm, mediante la ley de Ohm yo puedo saber qué corriente va a circular por ese circuito, teniendo en cuenta siempre esto. Así de simple, no hay que complicarlo más. Ley de Ohm, entonces B sobre R igual a I. Veamos algunos ejemplos. Si queremos calcular la corriente que produce una batería de 9 volt a la cual yo le conecté una resistencia de 2,2 ohm, simplemente aplico ley de Ohm, B sobre R es igual a I, y me va a dar este resultado. Si yo quiero obtener, si conozco por ejemplo el voltaje y conozco la corriente, puedo despejar la resistencia. Acá en este ejercicio medio mezcla un poco potencia, pero nada más que para dar una idea de estar hablando de un foco de 60 watts. O sea, la potencia por ahora no importa. Simplemente yo tengo que conocer dos variables para obtener la tercera. Acá conozco voltaje o tensión, que son 120 volts. Conozco la corriente, bueno, entonces automáticamente, si conozco tensión, conozco corriente, lo otro que me falta es resistencia. Y la obtengo mediante la ley de Ohm, que es B sobre R igual a I. Despejo R, y con los datos de B y de I puedo hacer la cuenta. Acá hay algo similar, nada más que lo que no conozco ahora es la diferencia de potencial. Bien, en esta hoja lo que intenta mostrarnos es que en el caso de resistencias ideales, yo si hago una gráfica de la tensión versus la corriente, o sea, acá tengo tensión y acá tengo corriente, sobre una resistencia, o sea, tomo una resistencia, la alimento con una determinada diferencia, una batería, una determinada diferencia de potencial, y veo qué corriente circula. Si yo aumento, por ejemplo, al doble, a 20, voy a obtener el doble de corriente. Bueno, si yo hago eso en distintos puntos, voy a ver que la relación para una resistencia ideal siempre, ¿no? La relación entre la tensión y la corriente, a través de la ley de Ohm, me va a dar una recta. Eso ocurre siempre para resistencias ideales. ¿Qué quiere decir una resistencia ideal? Bueno, una resistencia perfecta, que puede soportar cualquier tipo de corriente y cualquier valor de tensión. Obviamente eso en resistencias reales no ocurre. Yo no puedo hacer circular, por ejemplo, 6 amperes por una resistencia muy pequeñita. También, o sea, depende de la capacidad que tenga esa resistencia para poder disipar el calor y no quemarse. Pero en el caso de resistencias ideales, resistencias matemáticas serían, yo voy a obtener
para cualquier valor de tensión y valor de corriente, una recta. Bueno, esto también esta gráfica de acá lo que nos intenta mostrar es que a mayor cantidad de resistencia, esa recta va a variar, a mayor o menor cantidad de resistencia va a variar su pendiente. Si yo veo la ley de Ohm como si fuera una ecuación matemática de una recta, puedo asociar esto con esta gráfica de acá. Bien, yo también puedo aplicar la ley de Ohm a dispositivos que tengan una resistencia que no sea lineal. Por ejemplo, un diodo. Un diodo es, todavía a lo mejor no conocen lo que es un diodo, pero es un dispositivo que yo le aplico una tensión y ese dispositivo va a permitir una circulación de corriente, pero si yo varío esa tensión no voy a obtener, como en el caso anterior de una resistencia ideal, no voy a obtener una recta con una sola pendiente, sino que voy a obtener una gráfica de este tipo, donde yo la puedo dividir en zonas donde se asemeja a una recta con distintas pendientes. Pero también básicamente yo esto puedo aplicar la ley de Ohm, porque si yo alimento ese diodo, que es un dispositivo de dos terminales, con una determinada tensión y mido la corriente punto a punto, voy a ver que en algunas zonas voy a obtener una recta con mucha pendiente, por lo tanto va a indicar que hay una zona de baja resistencia, y por lo tanto si es una zona de baja resistencia va a ser de alta circulación de corriente. Y en otras zonas, por ejemplo cuando yo a ese diodo le aplico una tensión negativa, voy a obtener una recta con muy poca pendiente, que me va a indicar una resistencia muy alta, y por lo tanto va a ser difícil la circulación de corriente, o nula prácticamente. Esas son características bien definidas de un diodo. Pero bueno, yo esta gráfica la puedo confeccionar utilizando la ley de Ohm. Bueno, este video lo vamos a dejar acá, y en el próximo video vamos a comenzar desde esta página 17, donde vamos a hacer un repaso de lo que es potencia y energía. Vamos a ver algunos ejemplos, un ejemplo real acá con una factura y algunos ejercicios. Eso lo vamos a hacer en el próximo video.